Hola, ¿qué tal? Soy Dulce Mariana Saucedo Núñez. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán. El día de hoy, por medio de este video, me gustaría transmitirles información acerca de uno de los cánceres más comunes actualmente, el cáncer de pulmón. Siendo más específica, el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Antes de adentrarnos al cáncer de pulmón de células no pequeñas como tal, tenemos que comprender a qué nos referimos con cáncer. Como sabemos, el cuerpo está formado por millones de células de diferentes tipos, tamaños y funciones. Así, estas se dividen según sus características formando los diferentes tejidos y órganos. Entonces, cuando las células envejecen o sufren algún daño, estas mueren y son reemplazadas por otras nuevas, proceso al cual se le conoce como división celular. Pero en algunas ocasiones este proceso se descontrola. Esto debido a que, como sabemos, las células contienen material genético, mejor conocido como ADN, que determina la manera en que cada una de ellas crece, se divide y se relaciona con las demás. Entonces, cuando ésta se daña o altera, algo que se conoce como mutación, el crecimiento y división celular se ven alterados, no produciéndose la muerte de la misma y a la vez creando células nuevas que el cuerpo no necesita, llegando a formar lo que se conoce como tumor. El tumor escapa de los mecanismos de control del sistema inmune. Incluso, estas células del tumor tienen la capacidad de diseminarse a otros tejidos, cercanos o lejanos, proceso al cual se le conoce como metástasis. Es la división celular descontrolada mencionada anteriormente de las células pertenecientes a los tejidos del pulmón, proceso que generalmente comienza en las células que envuelven los bronquios, bronquiolos y o alvéolos, y el cual se puede diseminar a ganglios linfáticos o a otros órganos del cuerpo, como el cerebro. La Organización Mundial de la Salud divide el cáncer de pulmón en dos clases, basadas en su biología, tratamiento y pronóstico, por lo que por un lado tendremos el cáncer de pulmón de células pequeñas y por otro el cáncer de pulmón de células no pequeñas, siendo este último el tipo más común de cáncer de pulmón, el cual representa desde el 85 al 90% de todos los cánceres de pulmón, que a diferencia de las células pequeñas, crece y se desarrolla de una forma más lenta. El cáncer de pulmón de células no pequeñas va a presentar tres principales subtipos histológicos. El adenocarcinoma, el cual representa aproximadamente el 40% de todos los cánceres de pulmón, siendo así el más común. Estos surgen de las células productoras de moco que recubren las vías respiratorias, y este es el más relacionado a aquellos pacientes con cáncer de pulmón que no son fumadores. También vamos a encontrar con el carcinoma de células escamosas, el cual representa del 25 al 30% de todos los cánceres del pulmón. Este se desarrolla en las células que recubren las vías respiratorias y generalmente es asociado al tabaquismo, así como el carcinoma de células grandes, el cual representa del 10 al 15% de todos los cánceres de pulmón. Como comentaba, el cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes a nivel mundial, siendo el de células no pequeñas la clase más común, y el adenocarcinoma el tipo histológico más frecuente de este. El cáncer de pulmón es más frecuente en países desarrollados que en los menos desarrollados, debido a la diferencia en la fase y grado de la epidemia del tabaquismo. Aunque actualmente hay una tendencia descendente en países desarrollados, así como en algunos en vías de desarrollo, y ascendente en otros países en vías de desarrollo como África y Asia, donde el inicio del tabaquismo es relativamente tardío. El cáncer de pulmón ocurre principalmente en personas de edad avanzada, siendo la edad media en el momento de diagnóstico de 70 años. Su mortalidad es alarmante, ya que 1 de cada 5 muertes por cáncer se deben a esta entidad. Se considera el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como a mujeres, representando casi el 25% de todas las muertes por cáncer.
Debido a la disminución del tabaquismo, el número de nuevos casos de cáncer de pulmón continúa disminuyendo, así como su número de muertes. En cuanto a nuestro país, el cáncer del pulmón es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres y la quinta en mujeres, así como la enfermedad más atribuible al tabaquismo. La mayoría de los casos de mortalidad en México se presentan en los estados del norte del país, en contraste con los estados del sur, diferencias atribuibles a los patrones del tabaquismo. El tabaquismo es considerado el principal factor de riesgo debido a que se le asocia a aproximadamente el 85 a 90% de casos del cáncer del pulmón de células no pequeñas. Estudios han encontrado más de 70 compuestos en el tabaco y en el humo clasificados como carcinógenos, debido a que llegan a causar mutaciones de los genes supresores tumorales. Algunos compuestos encontrados son hidrocarbonos aromáticos policíclicos, las aminas aromáticas, nitrosaminas volátiles, metales como el níquel, arsénico y cromo, entre otros. Hay que tener en cuenta que el tabaquismo pasivo también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero en menor medida que aquellos que tienen el hábito de fumar. La exposición a biomasa se considera otro factor de riesgo, debido a que estudios han relacionado el adenocarcinoma con mutaciones del factor de crecimiento epidérmico. La polución aérea también se considera otro factor de riesgo para el cáncer pulmonar, debido a que hay pruebas de que las tasas de cáncer de pulmón son más altas en las ciudades que en las zonas rurales, debido a las altas concentraciones de contaminantes en el medio ambiente, entre los que se encuentran el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y materia particulada que deriva del parque vehicular, emisiones de fábricas y las propias direcciones de las corrientes de aire. También se asocia a espacios interiores donde se utilizan estufas alimentadas por carbón. El cáncer de pulmón es el único cáncer asociado a la exposición a radio. El radón es un gas radiactivo que se produce durante la descomposición de uranio natural en el suelo y rocas, así como aguas subterráneas. Este puede filtrarse a través del suelo de viviendas y edificios, y exposiciones a niveles excesivos se considera un factor significativo en pacientes con cáncer de pulmón que nunca han fumado, así como en aquellos que trabajan en minas. Predisposición genética. Se cree que algunas personas pueden ser más propensas a desarrollar cáncer de pulmón en función a su estructura genética, ya que tener antecedentes familiares de cáncer de pulmón o de otros tipos de cáncer aumenta el riesgo de desarrollarlo hasta cierto grado. Es importante recalcar que el hecho de tener un factor de riesgo aumenta el riesgo de cáncer, pero eso no significa que sea seguro que se vaya a padecer. Y de la misma forma, el hecho de no tener un factor de riesgo no significa que nunca se vaya a padecer. En cuanto a los síntomas, es importante destacar que hasta el momento no existe un cuadro clínico específico para el diagnóstico de cáncer de pulmón. No obstante, se han considerado los siguientes signos y síntomas al evaluar al paciente debido a la frecuencia de estos en el cáncer de pulmón. Nos vamos a encontrar con la fatiga, con la tos persistente, la cual está presente en el 65% de los pacientes en el momento del diagnóstico, con pérdida de peso, disnea, expectoración hemoptoica, debilidad generalizada, dolor en el pecho, sibilancias, ronquera o cambios en la voz, dolor óseo, bultos o masas en el cuello o clavícula e infecciones pulmonares frecuentes. Finalmente, algunos pacientes pueden presentarse con síndrome paraneoplásico y hay que tener en cuenta que hasta el 10% de los pacientes pueden estar asintomáticos debido a que el cáncer suele ser silencioso y no producir síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada. Es importante recordar que estos síntomas son comunes y que pueden ser causados por otras enfermedades. En cuanto al diagnóstico, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas son diagnosticados tras ver a su médico para informarles de los síntomas mencionados anteriormente, y en algunas ocasiones este se diagnostica de forma accidental. En general, el diagnóstico de cáncer de pulmón se basa principalmente en el examen físico, donde se realizará una historia clínica y exploración física completa.
Si se presentan los síntomas y estos persisten por más de 3 semanas sin una causa aparente, o bien si existe una sospecha de cáncer de pulmón, se va a disponer de estudios de imagen, donde encontramos diferentes técnicas de obtención de estas, como lo es principalmente la radiografía del tórax, la cual es la primera prueba que se lleva a cabo para comprobar cualquier cosa que parezca anormal en los pulmones. También se cuenta con la tomografía computarizada del tórax y de la porción superior del abdomen, la cual permite recopilar información más precisa sobre el cáncer, como la ubicación exacta del tumor en los pulmones, así como determinar si los ganglios linfáticos están afectados y comprobar o bien descartar si el cáncer se ha diseminado a otras partes del pulmón o del cuerpo. También tendremos al diagnóstico histológico, donde es determinante la ubicación del tumor. Si las lesiones se encuentran de forma periférica, se recomienda la biopsia guiada por ultrasonido o tomografía para la toma del True-Cut. Si las lesiones se encuentran de una forma más central, se recomienda la broncoscopía. Una vez obtenidas las células del tejido enfermo, estos se van a estudiar por microscopio para identificar el subtipo histológico y para identificar cualquier proteína normal dentro de las células tumorales, que ayude a determinar el mejor manejo posible. También contamos con lo que es la citología, que es el estudio de las células cancerosas espontáneamente desprendidas del tumor. La estratificación es una manera de determinar la extensión del cáncer, así como determinar tanto el pronóstico como el tratamiento adecuado para el paciente. En el cáncer de pulmón de células no pequeñas se utiliza el Sistema Internacional TNM, el cual valora el tamaño del tumor, afectación de ganglios linfáticos y la presencia de metástasis. Al final de la evaluación, este sistema permite clasificar a los pacientes en 3 grupos. En cáncer inicial, donde tendríamos al estadio 1 y 2, en el cáncer localmente avanzado, donde entraría el estadio 3, y en la enfermedad metastásica, donde tendríamos al estadio 4. El tratamiento debe contar con la intervención de un equipo multidisciplinario que ayude a crear el tratamiento individualizado en el paciente según las necesidades del paciente y del cáncer como tal. En el caso de los tumores localizados presentes en pacientes en estadio 1 o 2, se recomienda la cirugía. Para esta se tienen 3 procedimientos: la segmentectomía, la neumonectomía o la lobectomía. Se recomienda la radioterapia radical en aquellos casos donde no sea posible una operación, tras una cirugía incompleta o ante un tumor mayor de 5 centímetros localizado en la zona central. También, después de la cirugía, se recomienda la quimioterapia combinada de cisplatino y vinorelbina. En el caso de los tumores localmente avanzados, hay que evaluar si este es operable o no. Si es operable, se recomienda quimioterapia o radioterapia antes de la cirugía como terapia de inducción. Y si es inoperable, se recomienda la combinación de quimioterapia y radioterapia. El tratamiento de la metástasis puede variar según ciertas características del paciente. Cuando se opta por quimioterapia, se recomienda la combinación de cisplatino o carboplatino con gemcitabina, vinorelbina o taxano. En el caso de la terapia blanca, si el paciente presenta mutación en el gen del receptor de crecimiento epidérmico, se recomienda principalmente el gefitinib. En pacientes con reordenamiento del gen de la cinasa del linfoma anaplásico, se recomienda el crisatinib, ceritinib o alectinib. Y en aquellos pacientes sin mutaciones específicas, se recomienda platino y bevacizumab. En cuanto a la inmunoterapia, se recomienda pembrolizumab en aquellos pacientes positivos a ligando 1 de muerte programada. También hay que ofrecer el tratamiento paliativo para aliviar los síntomas causados por la diseminación del cáncer, mejorando así la calidad de vida. Para podemos recurrir a la radioterapia y a la cirugía.